Bueno, entonces empecemos con el tema de Nehemías. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, háganme una señita si están viéndola para saber si está todo funcionando correctamente. Listo, perfecto. Ahí vi a Sofía al Paz haciendo la señita. Entonces, la idea es la siguiente. Em, la idea hoy es abordar el capítulo 2, desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 4 del libro de Nehemías. Recuerden que seguimos en el Antiguo Testamento y en este caso hay algo que me parece muy chévere de este tema porque en los últimos años de mi vida he abordado muy intencionalmente lo que tiene que ver con liderazgo, pero el Señor me permitía de alguna manera entender y ver que antes de un liderazgo bueno, contundente, respetuoso, que lleva a la acción, hay algo supremamente importante. Y no sé quién me pueda, por favor, abrir su micrófono y leer lo que está en negrilla, porque de eso se va a tratar básicamente el tema de hoy. Adelante. Dice, propósito claro. Súper, tal cual. Y hoy vamos a entender un poquito más por qué ese propósito claro precede un liderazgo contundente. Vamos a ver cómo Nehemías tiene un llamado muy importante. Sé que lo venimos trabajando desde el capítulo número 1 de este libro, pero hay algo que Nehemías hace en este capítulo y medio, por decirlo así, que nos permite tener a nosotros herramientas para de alguna manera dar fruto como líderes, teniendo como base ese propósito claro que Él nos ha dado. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría poder hacer aquí un pequeño recorderis. Eh, Antes de empezar hablando de Nehemías, sabemos que estábamos hablando ya hace varios meses acerca de, o varias semanas, de Zorobabel, quien empezó a reconstruir el templo, de Esdras, que también retomó todo lo que tiene que ver con la Torá y cómo reconstruir la comunidad, ¿cierto? El pueblo. Y luego vamos a ver, pues, a Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Israel. Y me llama mucho la atención que en los últimos capítulos, incluso libros, hablamos mucho de reconstruir, de reconstruir. Y no creo que esto esté siendo coincidencia en el momento en el que atraviesa Colombia, de este momento, digamos. No es coincidencia que Colombia esté atravesando por este tiempo y que estemos hablando de reconstruir. Ha habido mucha destrucción, ha habido mucho despilfarro, mucho desorden, ¿cierto? Y qué importante es entender cómo Nehemías hizo para reconstruir en este caso, pues el muro de Israel. Si bien muchas veces pensamos que esa responsabilidad la tienen otras personas, los congresistas, el presidente, los alcaldes, gobernadores, como lo hemos visto también en repetidas ocasiones aquí en CDR, nosotros como ciudadanos, como mamás, papás, hermanos, trabajadores, estudiantes, tenemos una responsabilidad civil también a la hora de aportar a esa reconstrucción que, confiando en el Señor, y así lo declaramos, está muy pronta a iniciar en nuestro país. Ahora, hay algo que estos tres personajes bíblicos tienen en común, hablo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, y es que cada uno inicia con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar a ese líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Importante también notar acá que todo líder encuentra una oposición a sus esfuerzos, ¿sí? Pero el Señor también los respalda porque les ha dado esa tarea específica. Entonces, ahora sí, hablando ya de Nehemías y lo que hemos visto hasta ahorita, pues Nehemías sabía que su pueblo no estaba bien, que su pueblo Jerusalén estaba atravesando por un tiempo muy complicado y además no tenía muros, ¿sí? Pidió permiso al rey de Persia para ausentarse de su trabajo como copero, que aparte no es un trabajo bien complicado porque día a día él era el que arriesgaba su vida por el rey, ¿cierto? Viajó a Jerusalén y aquí hay algo muy importante y es que viajó con escoltas, viajó con recursos, es decir, el rey de Persia le como que apadrinó o patrocinó más bien esa excursión o ese viaje que él tenía con propósito. Y
Nehemías necesitaba cumplir una tarea de grandes proporciones, pero vamos a ver que él no lo podía hacer solo, necesitaba un equipo. Y en paralelo enfrentó, como les venía diciendo, una oposición bien importante, que también vamos a ver a continuación, y habíamos quedado en que él se había levantado a inspeccionar con mucha cautela y con muy buen criterio en la noche cuál era como el terreno en el que él se estaba moviendo, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente diapositiva y empezamos de lleno con nuestro tema del día de hoy. Yo veo aquí un liderazgo muy, muy, muy marcado y yo digo que chévere poder sacar esas herramientas que muchas veces, entre comillas, venden en coaching, en diplomados, en muy buenas universidades, en currículums súper rebuscados, pero sin desmeritar, digamos, lo académico. Tenemos el acceso directo a estas herramientas del Señor y qué bonito es poder estudiar la vida de personas como Nehemías porque nos dan prácticamente una ABCD de cómo el Señor avala o por lo menos diseña un liderazgo con propósito. Y un liderazgo con propósito no está basado, y quiero aquí como empezar con esta base, no puede estar basado en orgullos, en metas personales, en amor al dinero, no puede estar basado en reconocimiento social, no puede estar basado en metas superficiales, porque no sería un liderazgo con propósito. Es más, me atrevería a decir que no sería un liderazgo, sería un mandato, una dictadura, un pasar por encima de mucha gente con tal de uno conseguir lo que quiere. Si bien la palabra está ahí, liderazgo con propósito, y me refiero a propósito, quiero volver a hacer hincapié en lo siguiente y es, uno no puede tener liderazgo con propósito si no tiene el propósito claro, ¿sí? Y por eso este mensaje se titula de esa manera. Hemos visto ya el propósito que tenía Nehemías de poder reconstruir los muros de su ciudad y por eso de alguna otra manera él empieza a hacer estas cosas. Primero, Nehemías convocó a los líderes de Jerusalén a una importante reunión. Es decir, evidentemente, como lo mencionaba ahorita, Nehemías no iba a poder lograr esto solo, no iba a ser capaz de convocar, eh, digamos, los escombros a que se pudieran poner en orden nuevamente, ¿sí? Nehemías necesitaba de personas, digamos, no cualquier tipo de persona, aquí habla de líderes de Jerusalén. Nos demuestra a través de la Biblia que en el ambiente político sí son necesarios los roles claros, los referentes, ¿sí? Que obviamente esto conlleva una responsabilidad. Pero bueno, ya entonces imaginémonos a Nehemías en la reunión que él convocó con los líderes de Jerusalén. Y lo primero que él hace en el versículo 17, estamos Nehemías capítulo 2 versículo 17 para que lo vayamos buscando. En ese versículo nos van a dar dos claves súper importantes de qué fue lo que primero hizo. Al contrario de que uno pensaría como, bueno, reunió a la gente súper importante de su ciudad a darles, no sé, un discurso súper inspiracional o a darles la justificación de por qué él estaba ahí, esto era tan importante, a empoderarlos. No, vamos a ver que él hizo dos cosas en este versículo 17. Si alguien pudiera leer el versículo 17, les agradezco. Amén. Adelante, Buenas Esperanza. noches, familia linda. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Amén. Súper. Gracias, Esperancita. Entonces, ahí hay dos cosas muy importantes. Lo primero que él hizo fue como mostrarles un diagnóstico, cuando le dice en la versión Reina Valera, vosotros veis la difícil situación en la que estamos, ¿sí? O sea, él es totalmente transparente. Él pone a todos en, digamos, en una misma página, en un mismo terreno. Y ahí es súper importante cómo nosotros desde el liderazgo em, ponemos un punto de partida claro, porque si no hay acuerdo, si no tenemos una visión muy similar, si no la misma por parte del Señor, pues no vamos a entender qué es lo que nos toca hacer después, no vamos a entender cuál realmente es el propósito que a nosotros, digamos en un caso hipotético, nos ha dado el Señor en temas de propósito, ¿sí? Entonces, luego de que él dice,
y un poco hace alusión a cómo se encuentran en ese momento, hace una propuesta, ¿sí? Es importante que sepamos, y aquí la forma en la que él se expresa es muy importante. Y aquí nos damos cuenta de que las formas son importantes. Aquí yo pongo propuesta en papel de invitación. Porque una cosa diferente es, estamos así, ahora ustedes tienen que venir a hacer esto, ustedes los obligo de alguna otra manera y no doy pie a nada, sino que vamos a hacer esto y ya está. O la otra es envolverlo en papel de invitación y decir, venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén. Es decir, está convocando, está haciendo una propuesta, está siendo, pienso yo, es un equilibrio muy difícil de encontrar, pero lo vemos en Nehemías y es teniendo el equilibrio entre dar una orden concreta, es decir, tener un horizonte de sentido muy claro, pero hacerlo con amor, amabilidad, incluyendo y reconociendo el valor de las personas que iban a acompañarlo a él en esta tarea, ¿sí? Entonces dice, venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén. Y Esperancita decía algo muy importante y es para no seguir en este oprobio. O sea, eso también de alguna u otra manera tocaba las fibras, porque yo me imagino que el pueblo de Jerusalén estaba pues sufriendo las consecuencias de no tener muros. Entonces, poder acudir a ese objetivo en común, ¿cierto? A esa visión, digamos que el Señor sí les ha dado a todos en común, pues hace la diferencia. Pero él no se queda aquí, vamos a ir al versículo 18 para que también lo vayan buscando. Y el versículo 18 nos da cuatro claves adicionales a las que ya vimos que la primera es el diagnóstico y la segunda es la propuesta en papel de invitación. Entonces, si alguien tiene el versículo Amén. 18, adelante. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Súper, gracias, guapo. Entonces, ahí podemos ver cuatro cosas importantes. Y es que el liderazgo necesita autoridad. El liderazgo no es simplemente dar órdenes. El liderazgo nace de un testimonio propio y personal. Cuando uno no conoce a un buen líder, probablemente uno no puede ser un buen líder. Y hago alusión en este caso a, pues a Dios, ¿no? Él es el líder de líderes, por decirlo de alguna manera, sin quitarle su rol de rey, de señor, de todopoderoso, sino que es una de esas facetas que nos deja ver la Biblia. Y me parece muy chévere porque muchas veces cuando uno está en un contexto, no sé, laboral o académico, lo que hace tal vez es un poco segmentarse, que va en contra también de todo lo que se llama el evangelio. Porque muchas veces uno empieza a tener esta perspectiva que el liderazgo solamente tiene que ver con la capacidad técnica en X o Y tema que yo tengo. Pero miren que Nehemías hace algo un poquito disruptivo y diferente. Y es que él habla de cómo Dios ha hecho en él una obra. Y no cualquier obra, una obra buena, ¿sí? Y esa es la importancia de la integridad y de la integralidad, ¿sí? Nosotros no podemos ser buenos líderes si estamos supremamente agarrados en otros ámbitos de nuestra vida, si no sabemos cómo pedir perdón, si no sabemos cómo ser perdonados, si no sabemos cómo pedir disculpas, si no sabemos cómo retroalimentar de buena forma. Y todas esas cosas, si yo las pienso, el Señor las ha hecho en mi vida, ¿sí? Y qué bonito experimentar eso de primera mano, porque como líderes estamos llamados también a hacerlo con las personas que estamos liderando. Entonces, es esa frase, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, le daba él mucha autoridad, que es el segundo, pues, digamos, en el versículo 18 la segunda herramienta que nos dan. Y es, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Si ustedes se acuerdan, el rey de Persia había respaldado esa misión en la que estaba Nehemías. Entonces, qué importante también que cuando uno tiene un liderazgo, uno tenga la autoridad, no solamente del equipo, de la empresa, de la universidad, del colegio, de la familia, sino del Señor. Esa autoridad no es eh,
¿cómo decirlo? No es algo que se pueda medir terrenalmente, es algo que se mueve en lo espiritual, que incluso es capaz de pararse firme frente a una persona súper, hiper, mega top, ¿cierto? Cuando es algo que viene de parte del Señor. En el versículo 19, perdón, en el versículo 18 también hablan de algo muy importante y es, y dijeron, ahí están hablando de los líderes del pueblo. Levantémonos y edifiquémonos. Y edifiquemos, perdón. Y ahí se ve claramente cómo después de que Nehemías les da un diagnóstico, se paran, digamos, están en la misma página, les hace una propuesta a modo de invitación, les comparte lo que el Señor ha hecho con él y también le cuenta de dónde viene la autoridad o, digamos, el respaldo, ¿cierto? Como esta parte un poquito más humana, pero sin que deje de ser espiritual. Ellos dicen y hay una respuesta por parte de ellos y es, hagámoslo. Y ahí hay unión de propósito. El propósito que Dios le había dado a Nehemías, junto con el propósito también de las personas que Dios había puesto en ese momento en Jerusalén para que acompañaran a Nehemías en este grande propósito. Y cierra con algo que a veces a nosotros se nos olvida, pero me atrevería a decir que no puede haber liderazgo sin acción. Definitivamente ese liderazgo tiene que concretarse en algo, ¿sí? Y es la acción en este caso por parte del pueblo. En la última parte del versículo 18 dice, así esforzaron sus manos para bien. Y obviamente, pues aquí me detengo poquito, pero creo que es importante y es esfuerzo. O sea, las cosas no son, no parten de una zona de confort, no parten de simplemente decir, ah, pues como el rey de Persia ya nos dio recursos, escoltas, pues a ver qué pasa, ¿sí? No, al contrario, es ser buenos mayordomos, es ponernos manos a la obra, es pasar de la oración a la acción, como en algún momento también lo habíamos hablado. Y aquí podemos ver que Nehemías era un verdadero líder porque era un líder inspirado por Dios. ¿M? Em, yo creo que en ese momento no había tantas estrategias de redes sociales, de encuestas, de coaching, ¿cierto? Aspiracional. Y eso permitía o nos permite ahora a nosotros ver cómo es ese liderazgo puro y duro, ¿sí? Cómo es ese como diseño. Seguramente habrán muchos más tips y podríamos profundizar en cada uno cada vez más, pero definitivamente Dios había guiado a Nehemías a estar en ese momento de la historia convocando a esas personas para cumplir ese propósito. Entonces, bueno, definitivamente el hecho de que el pueblo le dijera, listo, hagámoslo, reconstruyamos la muralla, levantémonos y edifiquemos, permitió que se diera pues como inicio a ese proceso. Pero como lo hemos dicho anteriormente, ese proceso no se dio, digamos, en una línea, en un recorrido lineal, ¿sí? Hubo, hubo oposición, ¿sí? Y creo que eso es algo que yo me acuerdo que cuando estaba más chiquita, cuando mi mamá nos llevaba al colegio, nos ponía, creo que como dos CDs diferentes y una de esas prédicas decía que si definitivamente uno no estaba ganando terreno al enemigo, el enemigo te estaba ganando terreno a ti, o sea, como que no había un punto medio. Y yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos tener muy claro, porque muchas veces decimos, bueno, si el Señor es el que puso ese propósito en mi vida, si el Señor es el que está patrocinando este propósito, si el Señor es el que me ha dado a los líderes o al pueblo o al equipo que me va a acompañar, ¿por qué pasan a veces cosas que, ay, como que son baches en el camino? ¿Sí? Y aquí vemos lo que sucedió. Y fue admirable la manera en la que ante estas primeras dificultades Nehemías actuó como un gran líder haciendo frente al enemigo con la seguridad de la aprobación, la presencia y la bendición de Dios. Entonces vamos a ver cómo desde el versículo 19 para que lo vayan buscando, pasamos de burla, desánimo y desprecio del enemigo a, como lo venía diciendo, aprobación, presencia y bendición de Dios. De verdad que su ejemplo movilizaría a todos para seguirle y comenzar como ese gran proyecto. Entonces, no sé quién tiene el versículo 19 que pueda leerlo, por favor.
Pero cuando lo oyeron, Sanballat Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Gracias, gracias, Adi, muchas gracias. Entonces, aquí vemos cómo sí había gente que estaba haciendo oposición a lo que Nehemías estaba llamado a hacer. ¿M? Y eran varias personas que, juelitas, o sea, eran desafiantes. Pero vemos en el versículo 20 cómo él, me refiero a Nehemías, tuvo cuatro cosas a su favor o que él hizo intencionalmente para actuar frente a esa oposición, ¿sí? Si alguien tiene el versículo 20, le agradezco pueda leerlo y con eso lo vamos desgranando en estas cuatro, digamos, características que logré identificar. Dice así, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Uy, muy bien, gracias, 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 Esperancita. Y yo no sé ustedes, pero yo digo, wow, o sea, qué respuesta, estaba como para boom, ¿cierto? Miren que en el ningún momento insultó, por debajeó, subestimó, se metió con la identidad de esas personas, los destrozó públicamente, no. Y vuelve aquí, yo siento que el Señor es muy de esos equilibrios, o sea, fue contundente, ¿cierto? Porque tenía claro esa identidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo fue supremamente respetuoso, tuvo discernimiento, fue eh, ejemplo en esa situación. Entonces, lo primero que él hace dice, el Dios de los cielos. Y me encanta porque él reconoce el nombre de Dios y sabemos que Dios, el nombre de Dios per se, ya tiene poder, ya tiene autoridad. Y eso a veces a nosotros se nos olvida. Es muy normal que uno empiece una oración, Dios, te doy gracias, o Padre, o Señor, pero cuando mencionamos el nombre de Jesús, el nombre de Yahweh, ¿cierto? A veces nos despistamos y no caemos en cuenta de que verdaderamente ese nombre tiene poder. Y eso fue lo que, desde la perspectiva del estudio bíblico, permite que esa confrontación a la oposición inicie de una manera contundente y respetuosa. Lo otro que dice Nehemías en ese momento fue, Él nos prosperará. Vuelve y juega. Es importantísimo tener primero la identidad contundente de lo que somos en el Señor y luego tener el propósito claro de qué es lo que estamos llamados a hacer. Y ese propósito normalmente, como fue en el caso también de Nehemías, viene con una promesa, viene con un resultado que el Señor de alguna u otra manera permite conocer antes de. No en todo momento, tal vez no con mucho detalle, pero Nehemías sabía que Dios los iba a prosperar. ¿M? ¿Será con la reconstrucción de todo el muro? ¿Será de otra manera? Pero él sabía que él estaba en el momento adecuado haciendo lo que estaba llamado a hacer por el Señor. Entonces, habla de la confianza en la promesa de Dios. Entonces, recuerden, primero, reconocer el nombre de Dios. ¿M? Segundo, confiar en su promesa. Tercero, recuerdo que el versículo que acabo de leer en Esperancita, que es el versículo 20 del capítulo 2 de Nehemías, dice, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y ahí él demuestra que él reconoce cuál es la posición de él, cuál es el rol, tiene un rol muy claro. Y segundo, sabe qué debe hacer desde el rol en donde el Señor lo ha puesto, ¿sí? Entonces reconoce su rol como siervo, además de que es un líder y está, valga la redundancia, liderando una obra grandísima, también además para la época. Él reconoce que es un siervo, él reconoce que él no es el Dios de esa muralla, él no es el Dios de Jerusalén, él no es el Dios de los líderes, ¿sí? Y dos, reconoce también cuál es el rol que él tiene desde ese papel que él estaba que él estaba cumpliendo.
y es levantaremos y edificaremos. ¿M? Entonces, es muy normal ver a líderes que no reconocen el nombre de Dios, porque cuando hay poder, como dicen por ahí coloquialmente, los humos se suben a la cabeza. Dos, confían más en sus propias capacidades de lo que el Señor ha prometido para sus vidas originalmente. Y tres, no reconocen la posición de siervos, la humildad que se requiere para saber de que a pesar de que uno es un líder, siempre el Dios es el que manda, es el que resalta, es el que se lleva la gloria, ¿sí? Y ese tipo de cosas, así como ahorita las estamos viendo en positivo, las podemos ver a leguas en un montón de líderes ahorita aquí en Colombia que hacen exactamente lo opuesto y podemos ver resultados claros. Y bueno, la cuarta característica. El versículo 20 termina diciendo, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria. Son tres cosas. Parte ni derecho ni memoria. Es decir, ustedes no hacen parte de los que estamos llamados a hacer esto. No tienen derecho. Recuerden que varias veces hemos hablado de derechos legales espiritualmente, pero también derechos políticos, etcétera. Ni tienen memoria, eso quiere decir que no conocen el contexto sobre el cual Nehemías y su equipo está haciendo lo que está haciendo. Entonces, es importante nosotros ahora en positivo reconocer y saber de qué somos parte, a qué tenemos derecho y con ellos obviamente deberes y responsabilidades, y lo que el Señor ha hecho en nuestro contexto familiar, académico, político, amoroso, etcétera, 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 ¿sí? Eso es como una visión 360 de la misión que Dios les había dado. Y en ese caso, pues podríamos decir que Nehemías desautorizó al enemigo, ¿sí? Y es increíble cómo lo hace con mucha autoridad, pero también con mucha pulcritud, como de manera, no sé, como profesional, poniéndolo desde esa perspectiva. Vamos entonces a seguir avanzando porque ya vimos cómo pasó entonces Nehemías de ser burlado, de ser desanimado y de ser despreciado por el enemigo a contar con esa aprobación, presencia y bendición de Dios a través de estas cuatro características que van a ser súper útiles para nosotros también enfrentar oposición cuando tenemos la certeza de que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos entonces a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver cómo se empieza entonces a desarrollar esta obra con propósito eterno. Y creo que ya no es necesario como ahondar más en este propósito eterno. Y vamos a empezar entonces a leer el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos para que por favor entonces le den vuelta de página a sus Biblias o si está en la misma página el capítulo 3 puedan tenerlo ahí súper preparado. Lo primero que vamos a ver es que según los pues, estudiosos de la palabra, este proyecto era uno de los más grandes de la época, o sea, realmente era, mejor dicho, una licitación, digamos, haciendo un paralelo con nuestra época, una licitación grandísima, o sea, era, no sé, yo no sé si podemos hacer la proporción y no me atrevería a hacerla, pero de pronto más que el metro de Bogotá, más que no sé cuál es una de las obras más grandes que se han hecho en nuestro país, pero era muy grande, ¿sí? Y de alguna manera vamos a ver que fue extraordinario porque Dios estaba actuando en esa tarea que era una tarea sin igual. Y me gusta pensar cómo Nehemías no se achicopaló, no se como que se dejó vencer por la magnitud de la tarea. Muchas veces yo he dicho como, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Pero cuando volvemos, una identidad muy concreta, un propósito muy claro que es eterno y lo que hemos visto, reconocer el nombre de Dios, saber dónde estamos parados nosotros, confiar en sus promesas, desautorizar al enemigo, le permitió a Nehemías poder pues construir y ejecutar esta misión. Aquí hay algo muy importante también que leía y es que si bien pues de alguna u otra manera sus antecesores, y estoy hablando pues de Zorobabel en el templo y de Esdras de la Torá y reconstruir la comunidad, tuvieron también pues misiones muy importantes.
es fundamental no compararse, ¿sí? O sea, yo no creo que Nehemías haya logrado, o Esdras o Zorobabel en su momento, hayan logrado lo que lograron si se hubieran comparado. Empezando, por ejemplo, porque uno ni siquiera se llevó los escoltas que el rey de Persia le había ofrecido, ¿sí? Y bueno, hay en cada historia particularidades que si ustedes se dan cuenta, no todos contaron con los mismos recursos, con el mismo equipo, con la misma, digamos, el mismo peso de la oposición, etcétera, etcétera. Pero de verdad que cuando nosotros entendemos que el propósito que Dios nos da está hecho, digamos, a nuestra medida, no en el sentido de nuestros caprichos, nuestros egos, nuestros caracteres, sino hecho a nuestra medida porque Él sabe que nos puede Él dotar con las herramientas para hacerlo. Cuando entendemos eso, dejamos de lado la comparación, que creo que es uno de los errores más grandes de un líder. Empezar a compararse con otros resultados, con otros recursos, con otras empresas, con otros grupos de trabajo, ¿sí? Y eso es algo que es importante tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, ya hablando de la obra como tal, pues podemos ver que la muralla tenía, o digamos, estaba diseñada para tener 10 puertas alrededor de toda la ciudad. Y me pareció esto genial. Hoy solamente vamos a ver dos de esas puertas, pero me pareció esto genial porque esas 10 puertas de la ciudad cuentan la historia del Evangelio. Y ustedes van a decir como, ¿qué? ¿Pero cómo así? Si son puertas, si es una obra arquitectónica, no sé. Pero es increíble cómo la simbología en el pueblo de Jerusalén habla incluso miles de cientos de años después. Entonces, la primera puerta que se construyó fue la puerta de las ovejas, ¿sí? Y era por ahí donde entraban todos los animales que iban a ser sacrificados. Y si ustedes eh, pueden creerlo, es que para mí también fue como, ¿qué? Qué chévere esto. No es coincidencia que Jesús haya entrado por esa misma puerta, ¿sí? Cuando en su momento visitó Jerusalén. Entonces, podemos ver que toda la obra comenzó en la puerta de las ovejas, hablando arquitectónicamente, pero también toda la obra del Evangelio también entró por la puerta que en este caso pues es Jesús, ¿sí? Y, y yo digo, wow, qué impresión. Vuelve a hacer esta analogía de Jesús como ese cordero inmolado en la cruz, ese cordero perfecto, el Hijo de Dios, y el hecho de que en lo físico se represente lo espiritual, wow, o sea, como que deja muchas lecciones eh, y de alguna otra manera evidencia una organización y una planeación por parte de Dios perfecta, ¿sí? Esto de dentro en Jerusalén lo podemos ver en Juan 5:2 y en Juan 1:29 para que puedan ustedes ir allá anotando esos versículos. De pronto no los alcanzamos a leer ahorita por temas de tiempo, pero Juan 5:2 y Juan 1:29 hacen alusión a esa puerta de las ovejas y Jesús. Bueno, y avanzamos entonces con la segunda puerta. Y la segunda puerta es la puerta del pescado. ¿Qué simboliza esa puerta del pescado? Bueno, pues el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que fueran pescadores de hombres. ¿Sí? Eso está en Mateo 4:19. Os haré pescadores de hombres. Y bueno, eso hace parte también de el evangelismo, ¿no? El llevar el evangelio a otras personas, el ser testimonios hacia otros. Entonces, si ven sacrificio, la puerta de las ovejas, y evangelismo, evangelización y contar esas buenas nuevas, puerta del pescado. ¿M? Y de alguna manera como que sí quisiera hacer hincapié en esto porque yo creo que ningún arquitecto, ingeniero civil puede ser tan omnipotente, omnisciente como para em, edificar algo y que muchísimos años después puedan cumplirse profecías
por puertas. O sea, de verdad que el Señor es tan perfecto, tan calculador en el buen sentido de la palabra que yo digo como, ay Señor, de verdad quiero encajar en tus tiempos, quiero unirme, ceñirme a ese propósito que tú desde el vientre de mi mamá ya tiene calculado para mi vida. Y no quiero como hacer oposición a eso que tú ya tienes calculado y previsto, que es bueno, que es agradable y perfecto porque es su voluntad. Y bueno, hay una última reflexión que me gustaría hacer para cerrar este capítulo en el versículo 4, capítulo 3 de Nehemías en el versículo 4, y es la reconstrucción en nuestra propia vida. Em, no sé, de verdad que a veces, y sé que nuestra iglesia está cimentada también sobre esa misión, esa visión de poder reconstruir las sendas antiguas, de poder restaurar. Pero también preguntémonos, o sea, ¿tenemos escombros en nuestra vida todavía? ¿Hemos intentado volver a construir esos escombros? Hay personas cuya existencia en este mundo se parece mucho a ese montón de escombros esparcidos, digamos, a la hora en la que Nehemías llega a Jerusalén, ¿sí? Esparcidos por el suelo, polvorientos, rotos que ningún esfuerzo humano puede volver a reunir para formar una nueva construcción, ¿sí? Un todo coherente, esas 10 puertas que tendrían mucho más significado muchos años después, un nuevo ser, un nuevo organismo, una nueva vida, un nuevo corazón. ¿M? Y hago aquí alusión a una de las prédicas que recuerdo que últimamente para mí han sido como wash. ¿Se acuerdan esta técnica del kintsugi de juntar las piezas de una cerámica fundidos con oro, que era súper bonito, pero que tenía mucho de humanista? El Señor quiere no solamente pegarte y que queden ahí las grietas, quiere volverte a hacer de nuevo, como si nada hubiera pasado. Obviamente con el conocimiento, el arrepentimiento, la experiencia que trae el haber fallado, pero todo esto para decir, nuestras vidas necesitan ser restauradas a los propósitos originales de Dios, el Creador. ¿Quién sabe cuántas 10 puertas, esto es una metáfora, una analogía, cuántas 10 puertas el Señor tiene en nuestras vidas que nosotros a veces no podemos ver, ¿sí? No podemos predecir el futuro, no podemos imaginarnos la magnitud que tiene esa obra que el Señor quiere empezar en nuestras vidas, así como Nehemías, pero en nosotros con el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo sé que Él reunirá los trozos rotos y dispersos y apartará los escombros que son inútiles y reparará los daños que el pecado causó, porque como dijo Pablo en algún momento, el que está unido a Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él las ha hecho todas nuevas. Y, y Padre, hoy quiero terminar este mensaje, Señor, diciéndote gracias. Gracias por mostrarnos de diferentes maneras, desde el liderazgo, desde cómo enfrentar la oposición, desde cómo desautorizar al enemigo, desde incluso una obra arquitectónica con 10 puertas que simbolizan todo el evangelio de la palabra, Señor. Gracias, gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad de decir, te entregamos nuestros escombros, te entregamos nuestros muros y ayúdanos, Señor, a ser esos líderes que puedan también construir muros en otros contextos, en otras personas, en otros proyectos, Señor, pero estando avalados contigo, sabiendo, Señor, que tenemos una identidad clara, Señor, que tenemos un liderazgo contundente porque tu propósito en nosotros ha sido claro. Ayúdanos a recordarlo si se nos ha olvidado. Ayúdanos a complementarlo si tienes más detalles que quieras revelarnos, Señor. Ayúdanos a rendirnos ante ti con humildad para poder saber cómo liderar, Señor, a otras personas. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por hombres como Nehemías, que a pesar de sus errores, tú utilizaste para hacernos entender que tú tienes el control, que tú eres el mejor líder, que tú capacitas a las personas a las que llamas, que tú puedes reconstruirnos, Señor. Eres el único que puede hacerlo de manera
sana, de manera digna, de manera perfecta. Y por eso te adoramos, Señor, y te pedimos que nos sigas revelando a través de este libro de Nehemías, Señor, a través de este estudio bíblico, para que podamos cada vez ser más íntegros, cada vez tener más herramientas, pero para darte la gloria a ti, reconociendo nuestro rol como siervos y tomando acción, poniendo en marcha, Señor, con acciones concretas, eso que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.